¿Sabías que hubo un camión soviético tan resistente que podía subir pendientes imposibles, cruzar ríos y aún así salir ileso del campo de batalla? Sí, hablamos del Kamaz 4310. Pero, ¿cómo nació este monstruo todoterreno? ¿Y qué lo convirtió en una leyenda que sigue rodando décadas después? Quédate, porque lo que vas a descubrir te va a sorprender. Todo comenzó a fines de los años 60, cuando la Unión Soviética decidió crear su propio camión pesado moderno. En la ciudad de Naberezhnie Chelny se levantó la fábrica de Kamaz y en 1971 apareció el primer prototipo del Kamaz 4310, un todoterreno 6x6 que cambiaría las reglas del juego. Este camión fue inspirado en un diseño previo del SIL 170, pero con una idea más ambiciosa. Un vehículo de 3 ejes, tracción total permanente y una cabina abatible sobre el motor. Su corazón sería el motor diésel V8 Kamaz 740, famoso por su potencia y fiabilidad. Tras años de pruebas y ajustes, en 1981 comenzó su producción en serie y muy pronto el Kamaz 4310 se convirtió en el camión militar estándar del ejército soviético, desplazando a veteranos como el Ural 375 y el SIL 131. Su verdadera prueba llegó con la Guerra de Afganistán, desde 1979 hasta 1989. Los viejos camiones soviéticos usaban motores a gasolina, consumían muchísimo y sufrían en las montañas. Pero el Kamaz 4310 cambió todo. Su motor diésel era más potente, más eficiente y mucho más confiable en altura. Los soldados lo llamaban su caballo de batalla. Transportaba tropas, municiones, víveres y a veces incluso artillería antiaérea montada sobre su caja. Sí, algunos fueron adaptados con cañones ZU-23-2, convirtiéndose en auténticos camiones de guerra. Aunque fue creado para la guerra, el Kamaz 4310 tenía detalles que lo hacían casi de lujo para los estándares soviéticos. La cabina de acero abatible tenía 3 asientos, aislamiento térmico y hasta una escotilla en el techo. Nada mal para un vehículo militar de los 80, pero lo que más sorprendía era su sistema de inflado central de neumáticos. Desde la cabina, el conductor podía ajustar la presión de las llantas según el terreno, inflarlas para carretera o desinflarlas para barro o nieve. Una tecnología muy avanzada para su época. Debajo de la cabina se encontraba su joya mecánica, el motor diésel Kamaz 740, un V8 de 10.85 litros que entregaba 210 caballos de fuerza en las primeras versiones y hasta 220 caballos de potencia en las posteriores. Algunos modelos con turbo llegaban a 260 caballos. Este motor generaba un par motor de 637 Nm, ideal para arrastrar toneladas por pendientes de hasta 30%. Su transmisión manual de 5 velocidades y su caja de transferencia de 2 rangos le daban un total de 10 marchas utilizables. En modo baja, era pura fuerza bruta. En modo alta, podía rodar a 85 km/h en carretera. Y si se atascaba, traía un cabrestante delantero capaz de arrastrar más de 5 toneladas. Definitivamente, un camión que no se rendía ante nada. El Kamaz 4310 podía cargar hasta 6 toneladas en carretera y unas 5 toneladas en terreno difícil, además de remolcar remolques de 10 toneladas. Su peso en vacío era de unas 8,5 toneladas y con carga completa llegaba a 14,5. Medía 7,9 metros de largo, 2,5 de ancho y 3,2 de alto. Con una distancia al suelo de 36 centímetros, podía sortear zanjas, piedras o incluso vados de 1,5 metros de profundidad. Tenía 2 tanques de combustible de 125 litros cada uno, lo que le daba una autonomía de casi 800 kilómetros. Eso sí, el consumo era elevado.
entre 30 y 35 litros cada 100 kilómetros y hasta 50 en montaña. Pero para un monstruo así, no era sorpresa. Aunque nació como camión militar, su historia no terminó en los cuarteles. El Kamaz 4310 fue adoptado por industrias de petróleo y gas en Siberia, transportando maquinaria a lugares donde no había carreteras. También fue usado como camión forestal, quitanieves, camión de bomberos e incluso ambulancia de campaña. Su versatilidad era tal que se montaron sobre su chasis laboratorios móviles, talleres, radares y vehículos de comunicaciones. Incluso hubo una versión blindada llamada Typhoon 1 que se usó en conflictos como Chechenia. Durante los años 80 y 90 fue exportado a Cuba, Nicaragua, Siria, Etiopía y Alemania Oriental, donde también fue parte de las Fuerzas Armadas. Y muchos de esos camiones aún siguen en uso hoy, décadas después de haber salido de la línea de montaje. Y ahora viene la parte más importante, pero antes dale like y suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle de este video. En Cuba, el Kamaz 4310 tuvo una presencia notable. Fue usado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y también en labores civiles, como transporte agrícola o rescate. Su fiabilidad lo convirtió en una herramienta vital en zonas rurales con caminos difíciles. En Nicaragua, llegaron durante los años 80 a través de acuerdos con la Unión Soviética y fueron fundamentales en misiones logísticas y humanitarias tras desastres naturales. Y en varios países del Caribe y Sudamérica, los camiones Kamaz, aunque escasos, se ganaron fama de ser indestructibles. Durante los años 80, el Kamaz 4310 y el Ural 4320 compartieron los campos de batalla soviéticos. Ambos eran 6x6 y usaban motores diésel V8 de unos 210 caballos, pero había diferencias notables. El Ural tenía el motor delante de la cabina, con capó, mientras el Kamaz era cabina sobre motor. Eso le daba al Kamaz una mejor visibilidad y una cabina más cómoda, aunque acceder al motor requería levantar toda la cabina. El Ural era más rudo y fácil de reparar, ideal para zonas extremas como Siberia. El Kamaz, en cambio, era más rápido, más silencioso y con mejor confort para largas distancias. Ambos se complementaban perfectamente. Uno representaba la robustez clásica, el otro la modernidad soviética. Si lo comparamos con el estadounidense M939 de 5 toneladas, las similitudes son sorprendentes. Ambos cargaban unas 5 a 6 toneladas. Ambos eran 6x6. Y ambos fueron iconos militares de los 80. Pero había diferencias. El M939 usaba transmisión automática y un motor Cummins de 240 caballos, mientras el Kamaz seguía con su caja manual de 5 velocidades. El americano era más pesado y consumía más, mientras el soviético era más ligero y fácil de reparar con herramientas básicas. El Kamaz incluso tenía una ventaja tecnológica: su sistema central de inflado de neumáticos, algo que el M939 incorporó años después. En pocas palabras, uno representaba la comodidad, el otro la supervivencia. Este camión fue fabricado entre 1981 y 1995. El Kamaz 4310 fue reemplazado por el Kamaz 4311-4 y más tarde por la familia Mustang 5350. Pero su espíritu sigue vivo. Y si este camión te pareció interesante, pues este que aparece en pantalla sí que es una verdadera bestia de la carretera. Entra a ver el video para que no te lo cuenten.